En línea con el pastor Roberto Armendáriz, completamente en vivo desde Canadá. Antes de entrar con el pastor, quiero enviar saludos porque luego no va a haber chance. Rápidamente al hermano Paulino Estrada, Dios le bendiga, varón. Al hermano Gregorio González Sánchez dice, amén, buen día, bendiciones a todos. Al pastor Carlos Rosado, que nos está escuchando desde Brooklyn, Nueva York. Él es tejano, él es un tejano puertorriqueño que ahorita anda en Brooklyn, Nueva York, ¿verdad? Y manda saludos a su esposa, la hermana Marta Rosado. Dios le bendiga. Al hermano Luis García, Dios le bendiga. Y a mi buen amigo y hermano, el hermano Tony Rosales, que el Señor les bendiga. Y bueno, nos están escuchando en gran parte del mundo a través de la internet, desde Toronto hasta Argentina, literalmente. Gracias a todos por su audiencia. Y tenemos ya en línea al pastor Roberto Armendáriz. Pastor, ¿cómo ha estado? Gracias a Dios, bien hermanos, muy bien por acá, en estas mañanas ya frescas y oscuras, porque aquí no amanece, sale el sol hasta las 8 de la mañana y ya para las 4:30 empieza a oscurecer. Tremendo, o sea que quien se levante con el sol se va a parar bien tarde hoy, ¿verdad? Así es. Amén, Así es. pastor. ¿Y con qué serie de estudios continuamos el día de hoy, pastor? Hermano, continuamos, ya casi terminamos la serie de distintivos bautistas y voy a hablar acerca de la lección que corresponde el día de hoy, que es la separación de la iglesia y el Estado. Vamos a hablar un poco acerca de eso. Perfecto, pastor, te dejo los micrófonos para que aprovechemos bien el tiempo y adelante, que Dios te use. Así es, hermano, pues muchas gracias a todos ustedes por su fiel asistencia, iba a decir, no sé si se puede decir de esta forma, pero muchos de ustedes, hermanos, han sido fieles a esta estación de radio y gracias, hermanos, por su sintonía, por su fiel sintonía, más bien es lo que debía haber dicho. También, hermanos, aquellos que estén pasando por alguna situación, hermanos, yo te voy a decir, hermano, que Dios tiene un control total sobre todo. Nada pasa en este mundo sin que Dios ponga su sello de aprobación. Y todo lo que sucede, hermanos, es para nuestro bien. Así que ánimo, vamos a darle gracias a Dios por todo, incluso en las situaciones que no nos gustan, poner una sonrisa y salir adelante, hermanos, en el nombre de Cristo. Vamos a orar. Señor y mi Dios, quiero darte una vez más gracias por este precioso día, Señor, que nos has permitido vivir, Señor. Pudimos haber estado, Señor, en una calamidad todavía peor, Señor, si es que estamos sufriendo. Señor, yo te pido que a cualquier persona que me está escuchando, Señor, que el estudio que vayamos a tener hoy sea de bendición, Señor. Danos, Señor, un bello día, Señor, y que estemos caminando junto contigo, Señor, que te entreguemos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras frustraciones, todos nuestros temores, incluso, Señor, también nuestro pecado, Señor, si es que estamos batallando con algo, y que seas tú, Señor, quien viva dentro de nosotros y que tome control de todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, Señor, nuestra voz, nuestros ojos, nuestro hablar, Señor, nuestro oír, y que seas tú, Señor, glorificado en todo, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en esta sesión vamos a ver claramente y en breves minutos cómo bíblicamente debe existir una separación entre la iglesia y el Estado. También, hermanos, quiero tener el objetivo que sin llegar a violar las leyes bíblicas, entender que nuestra responsabilidad de obedecer es de obedecer al gobierno humano. Dios ha establecido, hermanos, en este mundo 3 instituciones. Fíjense bien, 3 instituciones. Solamente ha establecido 3 instituciones. Una de ellas es la familia. En Génesis capítulo 2, cuando el Señor de la costilla del hombre formó a Eva, a la mujer, y los unió para que fuesen una sola carne y para que se multiplicaran. Entonces, esa fue la primera institución que el Señor Jesucristo, el Señor Dios, Jesucristo es Dios, que el Señor estableció, es la familia. La segunda institución que el Señor estableció es la iglesia, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que esa es otra institución, una institución divina, así como la familia también. Pero también hay otra institución que el Señor Jesucristo, el Señor Dios, ha establecido. Y hermanos, y esa institución es el gobierno. Créanlo o no, el gobierno ha sido establecido por Dios. Así que en esta lección estudiaremos brevemente la relación que debe existir entre la iglesia, o el cristiano más bien,
y el gobierno. Pero quiero empezar leyendo, hermanos, un pasaje en la Biblia, Romanos capítulo 13. Voy a leer capítulo 13 de Romanos, el versículo 1 en adelante, y quiero que, si usted está con su Biblia, me siga por ahí. Si no, simple y sencillamente escuche, por favor, la lectura. Y en Romanos capítulo 13, comienzo en el versículo 1, dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios son establecidas. Ahora, en este versículo quiero resaltar que dice aquí: sométase toda persona a las autoridades superiores. Después dice: porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y vuelve a recalcar: y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, este versículo, antes de continuar, quiero resaltar de que esta autoridad superior ha sido establecida por Dios. Aquí lo dice, sino que las autoridades están establecidas por parte de Dios. Versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, fíjate bien, otra vez vuelve a resaltar el hecho de que Dios estableció el gobierno, las autoridades superiores, y si nosotros nos oponemos a las autoridades que están establecidas por Dios, pues estamos también resistiendo a la autoridad que Dios estableció y estamos resistiendo a Dios. Y no solamente eso, pero también nos dice que acarreamos condenación para nosotros mismos, obviamente porque estamos violando un principio de Dios. Versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, hermanos, cuando he leído este pasaje, quiero dar una definición, porque voy a hablar mucho acerca del Estado. Del Estado, y el Estado, hermano, es, según el diccionario, es el conjunto de órganos del gobierno de un país. Es el conjunto de órganos del gobierno de un país. Entonces voy a referirme mucho al Estado, y así que cuando yo hable del Estado, usted va a entender de que estoy hablando del conjunto de órganos del gobierno de un país, perdón. También gobierno, según el diccionario, el gobierno es el conjunto de los ministros de un Estado. Nosotros aquí en este país, Canadá, tenemos un gobierno parlamentario. De hecho, acabamos de tener elecciones y ayer se cerró la elección aquí. No dan un día para votar, sino se abren las elecciones por una semana y cada persona tiene que ir ahí a votar cuando tenga tiempo durante la semana, pero ayer fue el último día y pues ganó el Partido Liberal. Entonces ahora tenemos un gobierno liberal. Antes teníamos un gobierno conservador, y la misma palabra nos indica, hermanos, qué tipo de gobierno. Es un gobierno muy liberal, desafortunadamente. Me hubiera gustado que ganara el Partido Conservador, pero bueno, ese es otro asunto. No vamos a quejarnos tampoco. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que las autoridades están establecidas por Dios, ¿verdad? Lo acabamos de leer, lo resalté varias veces. Así que no vamos a quejarnos, vamos a darle gracias a Dios por el gobierno que tenemos ahora liberal. Porque, hermanos, otra vez, el gobierno, dice la palabra de Dios, es un servidor de Dios. Dice el versículo 4 del capítulo 13 que acabamos de leer, porque es servidor de Dios, esto dice, para tu bien, para tu bien. Ahora, aquí podemos, hermanos míos, empezar a hacernos preguntas. Bueno, ¿cómo es posible que un gobierno que sea corrupto pueda ser establecido por Dios? ¿Cómo un gobierno
que sea un mal gobierno, un gobierno dictatorial, puede ser un gobierno que esté establecido por Dios. Por ejemplo, el gobierno que tenemos ahora aquí en Canadá. Por cierto, hermanos, el gobierno Canadá es un país muy liberal, muy liberal. Yo recuerdo hace tiempo atrás mi esposa fue a una conferencia de damas a California, allá con la iglesia del pastor Luis Parada. Entonces ella se fue y allá estaba en aquella conferencia y una hermana le invitó a ir a Hollywood. Yo le dije, oye, ¿pero qué vas a ir a hacer a Hollywood? Hollywood es la cuna de la perdición, según entendemos todos. Y entonces, pues no, ahí me invitaron que viera a Hollywood y dije, bueno, pues ve, que así con los hermanos de la iglesia, Dios te bendiga, no, ten cuidado. Y después cuando me llama me dice, no, hombre, me dice, fíjate que Hollywood es una parte muy conservadora a la ciudad donde nosotros vivimos en Toronto. Porque Toronto, hermanos, es una ciudad muy liberal. Muy liberal, hermanos. La homosexualidad corre aquí como un río desbordado. Es impresionante, hermanos, impresionante el índice de homosexualidad que hay aquí en la ciudad de Toronto. El liberalismo, hermanos, es muy aterrador. Y más ahora con este gobierno que tenemos. Pero nosotros nos preguntamos entonces ahora, volviendo al punto, ¿cómo es posible que un gobierno de esa magnitud tan liberal y tan corrupta pueda ser servidor de Dios? ¿Cómo puede Dios establecer un gobierno así? Y son preguntas muy razonables que podemos hacernos. Por ejemplo, en el caso de Cuba, tenemos allá el dictador Fidel Castro, que ganó una revolución hace años atrás, ¿verdad? Y yo no estoy hablando bien ni mal de Castro, pero sabemos que es un gobierno dictatorial y la situación en Cuba, hermanos, no es muy placentera que digamos. ¿Qué me dices de Venezuela, por ejemplo? Que la situación de Venezuela está muy crítica también. ¿Ok? Hay una carencia muy grande y es debido a los malos gobiernos que hay, ¿verdad? Nuestro país allá en México también, hermanos, hay mucha corrupción. Pero dices tú, ¿cómo es posible que un gobierno así pueda ser establecido por Dios? Bueno, la palabra de Dios lo dice. Ahora, recuerda que cuando Pablo estaba hablando aquí, menos ellos tenían también un gobierno, pero exageradamente anti Dios. César, hermanos, era adorado como si fuese Dios. Entonces, el gobierno romano, hermanos, se deleitaba. Hermanos, no tenían ellos un alto valor por la vida, por el contrario. En el Coliseo romano, hermanos, había unas peleas salvajes entre hombres con los gladiadores y se peleaban entre todos. Y después al final, hermanos, después de haber peleado, sacaban unas bestias que no las habían alimentado por muchos días con un hambre para que fuesen a pelear junto con aquellos gladiadores, y la mayoría de los casos, hermanos, estos bestias terminaban comiéndose desgarrados a estos gladiadores. Pero no solamente eso, también muchos cristianos. Hay un libro muy bueno, hermano, que yo lo recomiendo, que se llama El Mártir de las Catacumbas. Yo no sé si usted lo ha leído o no, pero ese libro, hermanos, da una reseña de lo que pasaba en aquellos tiempos, hermanos. Cómo el pueblo romano no se deleitaba, hermanos, en hacer masacres de cristianos, que los metían a ese ruedo, a ese coliseo romano, sacaban aquellas bestias, hermanos, y devoraban a los cristianos. ¿Cómo me puedes decir tú, me preguntarás, que un gobierno así ha sido establecido por Dios? Y mira, hermanos, hay veces que nos preguntamos el por qué ciertas cuestiones y no tenemos una respuesta en sí, una respuesta lógica. Pero lo que podemos ver aquí, hermanos, en la palabra de Dios, es de que dice el Señor, voy a leer otra vez, sométase a todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Después dice más adelante, porque los magistrados, en el versículo 3, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Dice, al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Y note por favor esta frase, porque es servidor de Dios, porque es servidor de Dios para tu bien. Qué curioso, hermanos. O sea que incluso personas como Fidel Castro, Dios las estableció allí